Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Julieta Cosentino, soy artista plástica ceramista que vive en Buenos Aires, en Argentina. Quiero agradecer al Congreso de Cerámica de Guanajuato por haberme invitado, al señor Torres José Alberto. Muchas gracias, a Montes Torres José Alberto. Gracias por haberse conectado conmigo. Yo voy a hablar aquí, les voy a hacer una demostración también de cómo utilizo acuarelas para cerámica, específicamente son para cerámica. Y les quiero contar un poquito, primero mis principios en la cerámica. Yo estudié Artes del Fuego, que es la licenciatura que hay aquí en la universidad, en la UNA, que es la Universidad Nacional de Artes. Doy clases actualmente en dicha universidad en la parte de lenguaje visual. Por otro lado, también soy profesora de escultura y de dibujo en el viejo sistema que teníamos antes de la universidad. Mi formación ha sido, al principio he trabajado muchos años sobre escenografía y realizaciones tanto para publicidad como para cine, y remarco eso porque me dio un training muy importante a la hora de trabajar en el taller. Luego he trabajado varios años en la parte de extensión cultural junto con la ceramista Graciela Olio, dando gráfica cerámica, que es parte de mi especialidad. Tengo un hermoso recuerdo de México, de haber ido en varias oportunidades, he ido a exponer. Tengo muchos amigos allá. Una en especial es una artista mexicana, una ceramista que para mí es una de mis preferidas. Se llama Ana Gómez, que me parece que es una artista increíble que tienen en México. También he trabajado en Arta Cerámica, que es una fábrica de diseñadoras que tienen un enorme potencial profesional que es impresionante, y tienen un taller muy grande y son dos personas entrañables que tienen mucho amor por este oficio. Y luego he expuesto en algunos lugares. Hace unos años les cuento un poco cuál fue mi leitmotiv por el cual empecé a desarrollar las acuarelas. Esta búsqueda que yo les decía, o este entrenamiento que tengo en cuanto a no bajar los brazos o a ser muy inquieta en el taller, me llevó a... Yo me preguntaba en ese momento, hace muchos años atrás, me preguntaba por qué no podía trabajar con colores saturados como se trabaja en pintura. Eso me llevó a desarrollar estas acuarelas, o mis acuarelas. Gracias a este desarrollo y a esta investigación que he hecho, puedo trabajar o abordar el color desde su máxima saturación. Y la verdad es que hasta ese momento yo no tenía, por lo menos en Argentina, no tenía recursos para poder hacerlo. Pero recursos me refiero a que en los lugares donde se vendían o se venden material cerámico no tenían este tipo de material. Entonces me llevó a la búsqueda y me llevó a la necesidad, y eso hizo que las desarrolle. Cuando trabajamos con las acuarelas, insisto, estamos trabajando con un elemento que, al igual de como se trabaja en las acuarelas de papel, se va a trabajar por intermedio del agua, y eso va a provocar de trabajar con el color difuminado, se va a trabajar como con una veladura. No obstante, más allá de trabajar con una veladura, también va a tener una muy buena saturación. Me pasaba que trabajar con...
Yo no he sido muy adepta a los esmaltes. Me gustan mucho los esmaltes como quedan en piezas ajenas. Tengo amigos ceramistas y sigo ceramistas de México, de distintas partes del mundo, que me encanta cómo les quedan en las piezas los esmaltes. Pero a mí en mis piezas es como que nunca pude unirlo. Con los engobes me llevo mejor, siempre me llevé mejor, pero lo que me ha pasado con los engobes es justamente que no he logrado o no lograba colores saturados. O lograba colores saturados en determinadas gamas, pero no sé, naranjas o rojos o amarillos. Es difícil de lograrlo con un engobe. Entonces, todos estos han sido condimentos por el cual terminé desarrollando las acuarelas. Les diría que más o menos unos 6 años o 7 años hace que trabajo con ellas, y comercialmente hará aproximadamente 3 años. Gracias a la insistencia de una colega que me decía que yo tenía que sacar las acuarelas para que otros ceramistas también puedan tener esta experiencia. Y bueno, y así sucedió. En mi obra personal, ustedes van a encontrar, pueden encontrar mi trabajo en mi Instagram, que es @jcosent. Pueden encontrar trabajos míos que van a ver que al principio son trabajos que yo trabajo desde la serialización. Trabajo justamente con moldes y transformo piezas partiendo de piezas sacadas de moldes. Y la verdad que muy poco color he incorporado. En piezas de hace unos años se puede encontrar algo de gráfica, pero en un momento dado, más allá que yo ya las había desarrollado las acuarelas, empecé a tener la necesidad de hacer algunos utilitarios, y con esos utilitarios la necesidad de pintar. Y la verdad que me potenció un montón la pandemia para sentarme y pintar como en momentos de distracción y desconectarme y conectarme con un lugar un poco más sano, en un ambiente más sano dentro de este contexto que estamos viviendo. Y la verdad es que las acuarelas han sido una salvación muy grande, porque me han permitido trabajar muy libremente en piezas utilitarias. Bueno, yo puedo seguir contándoles, pero me parece más interesante ir mostrando. En este tipo de producto para trabajar, uno lo puede trabajar en húmedo, puede trabajarlo en bizcocho, o si quisiera puede trabajar como si fuese una mayólica. A mí la verdad es que decido trabajar sobre húmedo porque es la superficie que más amigable me genera. Y esto quiero decir que me parece que es una búsqueda que uno tiene que tener de encontrar qué instancia es la que nos es más allegada a nosotros para poder trabajar. Hay quienes le gustan, yo tengo una colega que le encanta trabajar en seco. Bueno, a mí no puedo trabajar en seco, pero a ella sí, y no le gusta trabajar en húmedo. O hay quienes le gusta trabajar en bizcocho. Bueno, cada uno de estos distintos estados vamos a tener que tener distintas precauciones, o vamos a siempre analizar cuál es la característica de ese estado para poder trabajar. Trabajemos con las acuarelas o trabajemos con cualquier otro elemento, ¿no? O sea, sean engobes, sean pastas coloreadas, sean esmaltes, el que fuere. Yo voy a trabajar hoy en una pieza que está húmeda, que la hice algunos, me adelanté un poquitito como para tener algo ya avanzado, pero voy a trabajar acá y que ustedes lo vean. Me gusta trabajar, como les decía, en húmedo porque encuentro que tiene otro corrimiento el color. Las acuarelas, como las acuarelas de papel, se trabajan con agua. Entonces, como nuestra superficie es una superficie que tiene per se, ya tiene agua, cuando le agrego algo que tenga agua, el corrimiento es distinto.
Si yo trabajase en una superficie seca o en bizcocho donde ya evaporó o ya no hay más agua por la cocción, la porosidad y la absorción es otra. Entonces también es otra forma de trabajar, va a responder distinto y a su vez se va a lograr distintos efectos, ¿no? Lo que me gusta también de esto es que esta es una forma más para trabajar y, como les decía, nos permite colores saturados. Entonces yo a veces tengo, en este caso voy a usarlas directamente, pero sí se pueden usar, por ejemplo, sobre un engobe, donde uno genera una superficie plana de un pleno, que es lo que nos da el engobe, y sobre eso poder trabajar dándole detalles con mayor saturación. Entonces ahí empezamos a enriquecer el trabajo. Ustedes van a ver, después yo les voy a mostrar en algunos detalles de este trabajo que es grafié y que voy a grafiar en algunos casos, donde es lo que nos permite este estado. Entonces potenciar también, de acuerdo a la imagen que nos interesa, potenciarlo y hacer un mix de técnicas. Las técnicas son solamente eso, son medios que nos permiten alcanzar la imagen que nosotros queremos. Son solo eso. Y podemos transgredirlas y podemos ir un poquito más allá, modificarlas. Yo creo que una de las cosas que sí tenemos que tener presente, que me parece que tiene que ver con el oficio, es la posibilidad de justamente de estudiar la posibilidad de modificar las variables, de no quedarnos, de poder hacer un cruce de disciplinas, ¿no? Y creo que una de las cosas que también me parece que da esta profesión es lo vulnerable ante el horno, porque todo tiene que pasar por el horno y el horno es el que tiene la última palabra. Entonces uno puede hacer muchas cosas, pero la última palabra lo tiene él. Les aseguro que les dedico muchas charlas a mi horno y a mi taller también. Y he tenido todo tipo de experiencias y me enseñó justamente a que uno no puede controlar todo. Por supuesto que con el oficio, con el tiempo, uno va minimizando los errores, pero más allá de eso, a veces suceden cosas que son inexplicables. Y eso es lo que me parece que tiene una de las cosas maravillosas que tiene esta profesión. Como les decía, ¿no? Un poco el cruce y potenciar y tener en claro a través de la práctica qué elementos de coloración nos permiten para determinadas cosas. Insisto con la práctica, porque esto que hablaba del horno nos demanda que en nuestro taller tenemos que estar siempre trabajando y seguramente equivocarnos y volver a empezar y estar siempre registrando lo que se hizo. Y eso me parece que es fundamental, la observación que hay que tener sobre el trabajo. De nada sirve si yo estuviese trabajado con esto y no le hubiese prestado atención cuál es el punto o la característica, el corrimiento con el pincel, o cómo, si yo no estuviese en esa observación, me perdería de un gran mundo y seguramente me perdería la posibilidad de tener que modificarlo si lo quisiera hacer. Entonces me parece que eso también es parte de nuestro oficio y que tenemos que estar abiertos. Y como decía Graciela Olio, que les comentaba, siempre ella decía que el umbral del fracaso tenía que estar alto, porque este es un oficio que te pasa. Uno puede estar un montón de tiempo trabajando en una pieza y de pronto cuando sale del horno no es lo que uno esperaba. Me pasó más de una vez estas situaciones que, bueno, me llevaron a darle tiempo a las piezas hasta que yo las procese y después empezar a encontrar bellezas dentro de esas experiencias irrepetibles y únicas, ¿no? Que eso es lo que me parece que terminó siendo como el gran descubrimiento para mí, ¿no?
Bueno, mientras que charlo, voy a empezar a pintar porque el tiempo es tirano y se va. Entonces, yo acá tengo distintos colores con los que voy a trabajar. Yo ya di algunos trazos. ¿En qué me inspiro? Yo cuando empiezo a trabajar, siempre tengo presente. O sea, primero, a veces tengo como el diseño ya en mi cabeza, ¿no? Como que ya más o menos tengo ganas de... Pero la mayoría de las veces no, sino que es un devenir en la medida que voy trabajando o que voy pintando. En general siempre tomo por ejemplo, de los textiles. A mí el textil, la imagen o los entramados, los diseños textiles, los patrones textiles me parecen muy atractivos. Y con esto, textil, hablo de todo tipo. Desde ver, no sé, una chaqueta, desde ver unos zapatos. Después les voy a contar una experiencia con el diseño de unos zapatos. Con ver una camisa. Yo tengo un amigo que la otra vez vino al taller y tenía una camisa como muy hawaiana de diseño. Y le dije, te voy a sacar una foto porque me encanta esa composición. Entonces, bueno, esa composición, después esa imagen me llevó a trabajar con esta pieza que tomé como el elemento del animal, después puse el pajarito y unas flores y bueno, yo armé después mi composición, pero partió de una camisa de un amigo mío. Después yo les voy a mostrar unos trabajos de cómo quedan terminadas estas acuarelas y van a ver una pieza que lo mismo, estaba en mi taller y no sabía qué pintar, tenía ganas de pintar, no sabía qué pintar y me saqué las botas, puse las botas arriba de la mesa y de pronto trabajé con las flores que estaban o con la idea que tenía de la tela que tenía en esas botas y con eso trabajé. Me he inspirado en Matisse, me he inspirado en Cézanne, Miro. Estoy todo el tiempo buscando y en un cruce de disciplinas. Yo creo en eso. Creo que debemos como ceramistas abordar todo el mundo del arte. En la gráfica hay mucho que tiene que ver con el grabado, un montón. El trabajo de las propias piezas tiene mucho que ver con la escultura, por supuesto. O en el tratamiento del color tiene que ver con la pintura. Entonces, en ese cruzamiento, en ese cruce que hago de disciplinas, es donde van apareciendo necesidades y donde me inspiro de esas disciplinas. Les hablaba con respecto a lo de la pintura. Yo decía, ¿por qué? Esto les digo hace muchos años atrás, decía, ¿por qué no puedo pintar? ¿Por qué no puedo agarrar en un plato y pintar y trabajar como si fuese un óleo? Bueno, óleos no hay en cerámica, ok, bárbaro. Entonces, ¿por qué no un acrílico? Bueno, un acrílico por ahí sería lo más parecido a un engobe. Decía, bueno, pero ¿por qué no una acuarela? Y ahí es donde empiezan a dispararme y como yo soy muy inquieta, enseguida empiezo a investigar. Enseguida. Entonces ahí empecé a buscar información, empecé a cruzar, empecé a ver cómo podía conformarlas, porque todo tiene que pasar por el horno, entonces la última palabra la tiene el horno. Y bueno, entonces a ver de qué manera, qué combinaciones yo hacía para que tenga un buen resultado, para que el pincel corra, bueno, en fin, que tenga adherencia. Y no perder justamente esa saturación. Entonces creo que hoy las acuarelas lo que nos permiten dentro de nuestro mundo es justamente trabajos con saturación de color. Yo tengo un trabajo por aquí que después les voy a mostrar, que la base fue un engobe y luego pinté encima con las acuarelas dando detalles sobre eso. Así como las acuarelas para cerámica como las acuarelas para papel, las trabajamos con agua, como les decía.
Entonces, podemos mezclar los colores entre sí, no hay ningún problema. Y en este caso en especial, el rango de temperatura es muy amplio. Algo a tener en cuenta son las superficies, que es lo que hablaba hace un ratito. ¿Por qué digo esto? Por el tema de los contrastes. Uno tiene que conocer el material que usa. Entonces, si uno trabaja una pieza donde el resultado de esa pieza vira hacia, por ahí por la pasta, puede virar hacia al amarillo, que a veces sucede, o a veces más hacia el marrón, o hacia un beige, o más hacia el blanco. Bueno, todas esas instancias, todo ese tipo de pastas van a modificar el color que uno ponga. Entonces, a la hora de abordar, hay que tener en cuenta eso. Si uno, la base, o sea, si la propia pieza, con la pasta de la pieza me refiero, no nos sirve porque nosotros la queremos con otro contraste, bueno, la solución de poner una base de engobe es bienvenida. Si trabajan en húmedo, el engobe se va a trabajar de una forma, si trabajan en bizcocho, se va a trabajar de otra. Eso, obviamente, que con el hacer, con la práctica, uno empieza a conocer cuáles son los puntos en cada uno de los estados. En este caso, yo conozco esta pasta, esta es una pasta, una losa muy clarita que hay acá. Hay dos mezclas, tengo dos mezclas porque yo cuando voy trabajando, voy poniendo después en un tacho como los rejuntes, digamos, de pasta. Y con eso después las amaso, las humecto, amaso, qué sé yo, se vuelve a trabajar. Pero a veces me pasa que puedo poner partes de pasta de dos partidas distintos, entonces me generan distintas tonalidades. No la misma pasta, pero que igual sé que funciona y que no hay ningún problema. Entonces, como les decía, las acuarelas se trabajan con agua. Yo ya avancé un poquito. Les vuelvo a mostrar. Yo ya avancé un poquitito. Entonces, empiezo, humecto mi pincel. Se trabaja con veladura, o sea, esa veladura es provocada por el agua, ¿no? Digamos, como nuestro medio. Yo trabajo mucho con un azulejo, porque descargo el material ahí y le doy más humectación. Entonces se humecta mucho más. Entonces, no sé si se dice humectación, creo que me equivoqué. Pero le doy más rendimiento, estiro más el material. Entonces, acá voy a empezar haciendo una flor que tenía pensada. No muy grande, por ahí. Ahí está. A veces yo trabajo poniendo como una base del color y luego despacito voy como incorporando de acuerdo a la humectación, o sea, cuánto yo humecto el material me va a otorgar mayor saturación o menos saturación o más veladura del material. Entonces, y esto que les cuento tiene que ver primero porque yo ya las conozco, las uso hace muchos años y sé cuál es el límite. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya sabemos que para el trabajo para esmaltar, nuestro mayor enemigo antes de esmaltar es el polvo, como en cualquier pintura, ¿no? Entonces, si yo trabajo con mucha saturación de color, cuando sale del horno o cuando se seca, el agua ya se evaporó y me va a quedar un colorante con polvo, con una suficiente tensión como para que tenga una adherencia sobre la superficie. Pero tampoco es que puedo darle todo
pedirle todo, entonces que tenga una súper mega adherencia. En cuanto a cuando se trabaja en crudo y se deja secar, hay que tener cuidado cuando se toca, porque bueno, va a tener una adherencia, pero hay que tener cuidado. Cuando se trabaja en bizcocho, lo mismo. Cuando uno está trabajando, si pinta sobre bizcocho, hay que tener cuidado de cómo va poniendo los dedos, porque más allá de que tenga adherencia, son situaciones que pasan como en cualquier otra disciplina. Pero si uno pone mucha carga, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo pusiera en este estado muchísima carga, por demás de la carga que tendría que tener, cuando sale el bizcocho es muy probable que haya tenido una adherencia, una cantidad de materia, y otra materia se salte. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos hay una cantidad de volumen de material que tiene que ver, que tenemos que tener presente con la característica del material que estoy hablando. Digo, si yo trabajo con una acuarela, la acuarela de por sí es para trabajar de esta forma, dispersar el color. Si yo le pongo mucha carga, no tiene que ver con la cualidad de esa materia, ¿sí? Entonces, no tengo que buscar que la acuarela sea un engobe, ¿sí? Donde la superficie que se trabaja con el engobe no nos permite ver la base, porque es parte de su conformación. Bueno, en este caso sí tengo que ver la base, o si yo no veo la base, tengo que percibir que es una capa muy finita de coloración que se pone. Como les dije, se pueden mezclar los colores. Entonces ahí lográs una paleta infinita. Infinita. Yo a mí me gusta trabajar como por capas. Entonces le di como una de base. Ahora voy a trabajar superponiendo un poquito. Aquí. Voy a ponerme a trabajar con blanco. Una de las posibilidades que nos da trabajar en este estado, vieron que yo les decía, es justamente que el soporte está saturado de agua. Entonces, al trabajar con agua, puedo correr más el material. Y de esa forma, después yo se lo voy a mostrar, lo que hace es que yo puedo unir mejor el color entre sí, dentro de la misma diseño. Por ejemplo, acá que estoy justo con una flor naranja, aquí, espero que se vea bien, los brillos son raros en estos aros. Entonces yo puedo mezclarlos aquí, ese blanco que yo había puesto, al poner ahora unas pinceladas encima de blanco, lo uno, lo puedo trabajar más plásticamente. Eso me gusta mucho. Me parece que enriquece mucho y crea distintos valores y complejidad en la imagen. Y siempre hablamos de saturación. Yo les digo, no en cuanto a los pinceles, porque muchas veces me preguntan sobre los pinceles. La verdad es que no trabajo con pinceles que sean muy buenos, porque se echan a perder. O sea, cuando trabajamos acá en húmedo, puede que uno conserve mejor el pincel, pero después si uno trabaja sobre bizcocho, el propio material con esa porosidad que tiene, si hay un buen pincel, a la larga se le van los pelos, se arruina. Entonces no tiene mucho sentido un buen pincel. Y les soy sincera, los pinceles que yo tengo los compro en cualquier lugar que vea un pincel y que más o menos
tiene un pelo suave, sintético, que funciona. Existen este tipo de pinceles que son para acuarela, que también se pueden usar, ¿no? Ningún problema. Estos tienen un tanquecito de agua, se llena el tanquecito y acá con esto se aprieta. Yo les voy a mostrar, se aprieta un poquito y ahí va cayendo el agua, ¿no? Entonces eso es lo que caería en la pastilla de la acuarela y con eso se trabaja. Yo a veces los uso poco, pero bueno, eso tiene que ver con gustos, ¿no? Cada uno tiene que encontrar lo que le gusta o cuál es el modo. Voy a trabajar con un poquito de... Ay, me equivoqué, acá. Mezclé, le voy a poner un marrón, pero voy a trabajar con este pincel, no, voy a trabajar con un poquito más es como si fuese un liner este pincel. Me gusta mucho las líneas que me genera, me hace unas líneas muy interesantes acá. Bueno, trabajar con un poquito más. Después yo les voy a mostrar algunas piezas terminadas. Bien. Otra cosa que es muy interesante es lo prácticas que son. Porque la verdad es que acá tengo acuarelas de hace un montón de tiempo y son interesantes porque sinceramente son prácticas, los tenés ahí, los podés transportar, el rendimiento, se conservan muy bien. A mí no me gusta desperdiciar el material, siempre tengo como esa costumbre de que me importa de que todo lo que hagamos sea respetuosos con el medio ambiente y no, por ejemplo, con la pasta, ¿no? Muchas veces que, bueno, no importa, voy y se tira o se bota la pasta. Y no, yo pienso que hay que siempre tratar de reciclar, tratar de ser respetuosos de que tenemos la posibilidad de trabajar con distintas arcillas y esas arcillas es nuestro elemento fundamental y hay que tener mucho respeto por el medio ambiente. Es algo no renovable. Más allá de que ustedes vean que yo trabajo con agua, así todo, van a ver que hay colores que son muy plenos, muy plenos. Bueno, ahí va queriendo. Voy a hacer algunos flor más aquí y creo que ya está, y les voy a mostrar unas piezas ya terminadas para que puedan ver lo interesante de esta saturación, ¿no?, que les estoy comentando. Y aparte qué lindo es encontrar materiales nuevos donde nos permitan distintos abordajes distintos. Sinceramente podría quedarme un
toda la tarde, ¿eh? Pero el tiempo es tirano, eso dicen. Y tengo que ser también respetuosa por los otros compañeros que van a exponer. Así que ya dentro de poquito voy a terminar esta flor. A ver. Me gusta mucho la combinación de cómo queda el amarillo con el rosa, o cómo queda el naranja con el rosa. A veces cuando son colores muy cálidos necesito poner algún color frío, de temperatura fría, para que me desequilibre un poquitito. Bueno, voy a hacer unas linitas. Por ejemplo, ahora que quiero hacer una línea un poquito más plena, yo sé que es muy poquito el material que tomó mi pincel porque conozco mi pincel. Entonces puedo no descargar lo que tomó el pincel en un azulejo o en el mismo pack, sino lo puedo trabajar ahí mismo. Voy a hacer una hojita. Voy a hacer una pequeña hojita aquí. Y yo creo que puede darse por terminado. Voy a trabajar un poquito dando el interior de esta flor. Unas linitas negras. Ahí está. Bueno, yo creo que por ahí vamos muy bien. Por supuesto que puedo seguir trabajando un rato más. Seguramente después termine dándole algunos toques más, pero me interesa que vean cómo el color es bien saturado, que es muy interesante. Les voy a mostrar una pieza que tengo aquí para que puedan ver. Esta pieza la hice con las acuarelas. Creo que lo voy a poner un poquito así, que es una técnica que se llama fileteado porteño, que hay aquí. Perdonen que acá pasó una ambulancia, creo yo. Esta fileteado es una técnica que se usa mucho en pintura, no es una técnica de cerámica. Que yo la puse para cerámica. Bueno, aquí van a ver otros colores saturados. Estas son las piezas que yo les decía que tomé de inspiración mis botas. Aquí hay otra también, fíjense como la diferencia, ¿no? del trabajar con un fondo marrón, cómo vibra distinto el color y el contraste genera distinto con este fondo que es rosa, bastante fuerte, un rosa interesante, a la diferencia con que es una pieza que tiene con un fondo blanco, ¿no? Así que bueno, esas son como distintas. No sé si aquí tengo otra que es un poco difícil de poder mostrarles porque esta pieza tiene un engobe de base muy sutil que yo tuve ganas de poner, y sobre eso pinté. Con el pincel finito le di como pequeños toques muy sutiles, es muy sutil, de esta pieza. Y bueno, esta es la presentación de mis acuarelas, así las presento.
Y bueno, espero si quieren hacerme alguna pregunta, em, me pueden encontrar, como les dije, en mi Instagram, que se llama jcosen, @jcosen. Siempre estoy conectada, así que cualquier duda que hayan tenido me pueden escribir por ahí. Y bueno, nuevamente quiero agradecer esta oportunidad de poder mostrar mi trabajo, de poder mostrar mi producto, y mostrarle la pasión que tengo por la cerámica, por nuestro oficio, e invitarlos a que prueben, se animen, a que investiguen, a que se equivoquen, que los va a atrapar. Creo que por toda su vida va a llevar la cerámica en su corazón. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente a los organizadores y nos estaremos viendo prontito. Bueno, chao, gracias.